A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Cada inicio de año implica la finalización de otro, el cierre de un ciclo y el inicio de nuevos periodos, nuevas metas, nuevos proyectos y también nuevas oportunidades. Pero ¿qué tan factible es planear el futuro? En esta serie de programas de Psicolife vamos a abordar esta temática de la mano de nuestros expertos. Hablaremos sobre cómo se viene este futuro, un futuro incierto de alguna manera por lo que hemos vivido. Enseñaremos también a trabajar en la planeación de vida en niños y adolescentes y cómo los hábitos nos pueden ayudar en este proceso. Bienvenidos y bienvenidas. A lo largo de este mes de enero hemos venido conversando sobre el futuro, sobre cómo plantearse metas, si es que es posible frente a toda esta incertidumbre que hemos estado viviendo en todos estos meses y también sobre todo en estas semanas. Pero más allá además de las metas, de plantearnos un futuro, es importante analizar qué tan creativos podemos ser los seres humanos para innovar en este 2022. Indiscutiblemente encontramos limitaciones, encontramos nuevamente esa incertidumbre que venimos atravesando, pero es posible ser creativos, es posible hacer innovaciones y ese es el programa que vamos a abordar en este día en Psicolife. Y para eso tengo un invitado experto en el tema. Me da mucho gusto presentarles a ustedes al doctor Arturo Muñoz Pasquel. Él es socio y gerente general de Impacto, Headhunting y Consultoría en Desarrollo Humano. Es doctor además en Psicología Industrial y tiene un posgrado en Gerencia Empresarial por la Universidad Central del Ecuador. Además, ha seguido un programa de alta gerencia en el INCAE Business School y un MBA en el Tecnológico de Monterrey. Tiene 31 años de experiencia en el área de recursos humanos en empresas multinacionales y nacionales grandes. Además, ha realizado entrenamiento y certificaciones en coaching ejecutivo, outplacement, administración de recursos humanos por competencias, estrategia y gestión de empresas, sistemas de educación y aprendizaje, assessment center, manejo de equipos, tecnología headhunting y entrenamiento para entornos y herramientas virtuales en México, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Argentina, Brasil, Perú y los Estados Unidos. Cuenta además con 26 años de experiencia en docencia universitaria, tanto en pre y en posgrado en universidades nacionales como la PUCE, la Universidad San Francisco, la Universidad Central, la UDA, la UIM, la UP, la PUCESA, la SEC, la UTPL, la UDLA, también en el TEC, en el INCAE, en la UES, en la PUCE-M y en la SPOL. Y bueno, qué gusto, Arturo, tenerte aquí. Qué bueno que un invitado con una experiencia tan vasta en este ámbito nos pueda acompañar ahora en Psicolife. Muchas gracias la invitación y ahí estamos pues para conversar al respecto. Chévere. Gracias Eduardo. Y bueno, como tú me escuchabas justamente en la introducción del programa, realmente cuando empieza un año las personas se plantean metas, se plantean objetivos y a veces, como lo que nos ha tocado vivir en este último tiempo, la pandemia nos ha limitado en este tipo de situaciones y nos empezamos a plantear y a cuestionar como seres humanos, ¿puedo innovar en este año? ¿Qué expectativas tengo para eso? Podemos empezar primero definiendo qué significa innovar y cómo se puede entender eso en el desarrollo de las personas. De acuerdo, muy bien. Creo que es súper importante diferenciar un poquito porque se confunde en realidad mucho el tema de creatividad e innovación. Entonces, la creatividad se habla, ¿no es cierto?, que es el proceso intuitivo, creativo, imaginativo, ¿no? Ahí vienen las ideas, te nacen cosas, analizas cosas,
Pero luego está el proceso de innovación. Y cuando digo luego, me refiero a que en realidad primero está la creatividad y luego la innovación. Porque se le conoce a la innovación como un proceso más bien de implementación, ¿sí? De esas ideas, de esa creatividad. Es decir, estás haciendo, por así decirlo, que las cosas sucedan ya con la innovación, ¿no? Y claro, es excelente empezar el año, ¿no? Cuestionándonos y revisando cómo están las cosas. Y finalmente todos somos creativos, ¿no? Todos tenemos la posibilidad de ser creativos. Y entonces ahí se da el espacio para que tú puedas vincular qué es lo que ha ocurrido anteriormente, ¿no? Ahora mismo el efecto de la pandemia, cómo está el entorno, cómo está el contexto, y en base a eso te hagas ciertas preguntas y te animes a avanzar hacia nuevos espacios, nuevas cosas, nuevas actividades que van a contribuir a tu desarrollo personal, ¿no? Ahora, cuando tú dices todos somos creativos, nos dices, eso significa que todos podemos generar ideas. De hecho, generamos ideas todo el tiempo, las estamos haciendo día a día, pero esas ideas tienen que ser como tan brillantes para que tengan un impacto, o pueden ser ideas que a uno le pueden resultar como muy simples, muy básicas, y realmente pueden generar ese siguiente paso hacia la innovación. No, definitivo, cuando decimos todos somos creativos, la creatividad está en hacer las cosas diferentes, ¿no es cierto? Entonces no tienen que ser, como tú bien señalas, grandes ideas. A veces nos confundimos y claro, en esto entra mucho las referencias que tenemos, ¿no? Claro. A través de redes, a través de lo que escuchamos, de lo que vemos, ¿sí? De que las grandes ideas son las de los grandes actores mundiales y cosas de esas, pero en realidad no es así. La creatividad puede ser el hacer distinto tus cosas diarias, tu rol, tu actividad, cómo te estás planteando. Voy a poner un ejemplo pequeño para los estudiantes, ¿sí? Tú puedes ser creativo porque estás replanteando tu forma de estudio, por ejemplo. Ahí estás siendo creativo en tu día a día, y eso te va a permitir salir y hacer las cosas diferentes, por ende tener un proceso cognitivo diferente, lo que te lleva finalmente a innovar. Estás siendo creativo, cambiando tu método de estudio, y te lleva a innovar algo dentro de tus estudios mismos para que tengas un impacto mejor como estudiante y como proceso de aprendizaje. Entonces, algo del día a día en realidad. Y esto es muy interesante lo que acabas de mencionar, porque si decimos que es algo cotidiano de nuestro día a día, estos pasos, o más bien el poder implementar eso en la innovación, implica una suerte de pasos, implica una serie de procesos, me imagino, para que se puedan ejecutar, llevar a cabo. Sí, o sea, en términos generales, ¿no es cierto?, se trata de, como es un tema cognitivo, de pensamiento, se trata de organizar un poco lo que está actualmente, digamos, ¿no? Es como hacerse un mini diagnóstico. Me hago las preguntas de cómo estoy, cómo me estoy manejando, qué puedo cambiar. Entonces, esa suerte de preguntas me lleva a establecer un autodiagnóstico. Es decir, ok, tengo un punto de partida, y después de eso, cuando ya tengo ese autodiagnóstico, yo puedo decir, ok, ¿qué voy a replantear? ¿Cierto? Y para ese replantear, necesariamente yo debo tener ciertas habilidades de todos modos. Habilidades que de nuevo tenemos todos los seres humanos. Por ejemplo, la capacidad de observar, la capacidad de escuchar. ¿Qué es lo que está pasando, ¿no es cierto?, en tu entorno directo, y cómo eso te invita a hacer algo nuevo, a hacer algo diferente. Entonces te replanteas en este proceso cognitivo, y la parte final es poner en acción. Entonces diagnosticas, haces una suerte de análisis, pones esta observación, pones este análisis de escucha también de lo que está ocurriendo, y terminas implementando algo, y se va cerrando ese proceso. Si quieres ser más exhaustivo, la idea va a ser que puedas evaluar tus pasos, o sea, los pasos que has dado, los pasos diferentes, que los vayas evaluando. Ok, volvamos al ejemplo, replanteé mi forma de estudio. Ok, entonces, ¿cómo me está yendo? Porque también podría decir, lo replanteé, pero no me está yendo mejor, yo esperaba que me vaya mejor. El proceso creativo justamente te invita a eso. No siempre te va a ir bien, el asunto es que siempre vas a estar en otro lado. ¿Sí? Es eso. Y lo que mencionas realmente nos pone a pensar, ¿no es cierto?, en lo que tú dices. Todos tenemos esas habilidades, esta posibilidad de observar, esta posibilidad de replantear, pero nos invita entonces este proceso también a tomarnos un tiempo. Es decir,
no a vivir tan a la ligera como usualmente estamos acostumbrados, sino más bien a ir seleccionando cada una de las áreas de nuestra vida y poder ir implementando esos cambios que quisiéramos. Excelente punto, porque el hecho de hacer una paradita, como podemos decir, ¿no es cierto? El hecho de hacer un stand-by ahí te permite a ti poder justamente observar. Todos vamos observando, pero vamos observando muy rápidamente. Las personas creativas tienen otro sentido de observación, una observación muy atenta, muy perceptiva de las cosas, que les invita a replantearse. Pero si no logras hacer este stand-by, no te vas a dar cuenta. Es importante detenerse frente a todo lo que ocurre. El mundo está yendo muy rápido, recibes mucha información, tienes una presencia de tecnología permanente, entonces te detienes y vas a decir, ok, ¿con qué me voy quedando y en dónde voy a replantear? Esa parada es lo que también se llama hoy por hoy el mindfulness, ¿no es cierto? El estar en el aquí, en el ahora, el vivir ese presente, pero en plenitud, para replantear. Ahora, Arturo, cuando tú mencionas, ¿no es cierto?, el estar aquí, el estar ahora, el poder mirar lo que tenemos, las herramientas, los insumos que tenemos para empezar a replantear, ¿es posible que las personas puedan hacer eso? ¿Hay alguna forma? Porque tú tienes una experiencia tan amplia, ¿no es cierto?, en el ámbito de hacer un acompañamiento. Yo sé que desde las empresas, pero obviamente las empresas se conforman por personas. ¿Cómo enseñarles a las personas a observar esos recursos que ellos tienen y también a observar qué es lo que su entorno le está proveyendo para poder ir a los siguientes pasos? Las habilidades cognitivas se entrenan, ¿cierto? Uh-huh. Entonces tú puedes entrenar en observación, puedes entrenar en creatividad, puedes entrenar en la capacidad de escuchar, ¿sí? ¿Y cómo? A través de ejercicios prácticos. Si bien es cierto, hay 2 o 3 elementos teóricos que permiten tener fuerza, ¿no?, o sustento, pero el hecho de hacer prácticas, un entrenamiento de 1 a 1 o grupal con prácticas, te invita a replantear justamente esa habilidad que tú tienes. Si tú vas entrenando poco a poco, tú puedes ir, lo mismo que un deportista, ir sacando músculo. Si tú estás atento a cómo tú observas, a cómo tú escuchas, a cómo tú estás creando, ¿sí?, te vas a ir dando cuenta de que tu capacidad va creciendo. Y claro, cuando lo vas haciendo con otros, tú recibes un feedback, recibes una retroalimentación. Cuando uno lo hace solo, es más difícil, porque a veces uno no se da cuenta. Pero si puedes hacer en compañía, si puedes tener un coach, si puedes tener un tutor, si puedes tener un colega inclusive, que te va dando la pauta, tú puedes ir desarrollando de manera más estructurada y con esa retroalimentación de otro. Cuando nos hablas de que estas habilidades cognitivas se entrenan en las personas, podríamos darles, a mí me gusta mucho siempre compartir con los televidentes como pequeñas pastillitas, pequeños tips que ellos pueden utilizar en su día a día para ir mejorando, ¿no?, en los diferentes aspectos. Es factible, por ejemplo, decirles, a ver, para la observación te puede resultar hacer esto, como el primer paso de entrenamiento, ese abre boca para que después busquen algo más. De acuerdo. Muy bien, la observación y la escucha van muy de la mano, ¿cierto? Yeah. Entonces, primero realmente es el hecho de tomar conciencia de cómo estoy escuchando. Uh-huh. De nuevo es un tema de un mini diagnóstico que te haces. Si no tienes un punto de partida propio, si tú no te das cuenta de que estás escuchando mal, por ejemplo, no puedes avanzar. ¿Sí? Entonces, primero tienes que hacer ese análisis. Y ojo, porque muchas veces las personas que están alrededor nuestro también nos lo dicen. Oye, te estoy diciendo las cosas y no me haces caso, no pones atención, estás muy ocupado, ya empiezas a recibir ciertos estímulos, ciertos insumos ahí. Luego, creo que es importante, cuando hablamos de la observación, de la escucha, el darnos cuenta que nos tenemos que centrar en el otro, más que en nosotros mismos. Y entonces suena fácil, ¿sí?, pero es de lo más difícil, porque tienes que separarte de ti mismo para poder avanzar. Cuando tienes esa posibilidad de escucharle al otro, el otro te va dando ese feedback que a ti te permite descubrir que puedes crear cosas diferentes, que puedes innovar, porque muchas veces en esa retroalimentación también sale la creatividad. La creatividad viene desde uno, pero también viene desde el entorno, desde el contexto, y el contexto te está echando información. Si tú estás atento, te vas a dar cuenta de esa información. Entonces, ahí tal vez 2 o 3 consideraciones, ¿no es cierto?, dentro de la observación y la escucha. Qué interesante. Sí. Y cuando dices que el entorno nos va dando ese feedback, esa retroalimentación, justamente este entorno nos permite también entonces decir, tal vez estas son las necesidades que hay ahí, y ahí surge esa idea creativa
¿Puede ir también por ahí el punto? Si es que voy atento, o sea, si voy disparatado en la vida, que nos pasa a todos en determinado momento, no me voy a dar cuenta de cosas. Si empiezo a ponerle cierta pausa, me voy dando cuenta, o sea, sucede lo contrario. Y estoy atento justamente a ser más curioso, por ejemplo, que es una característica de las personas creativas. Van curioseando, van revisando y se van dando cuenta de elementos que otros no se dan cuenta o no nos damos cuenta. Ellos logran identificar una posibilidad, una necesidad, una solución, ¿sí? Se habla también ahí del pensamiento lateral, ¿cierto? Famoso Edward de Bono, que nos pone ahí el pensamiento lateral, y es el hecho de que si realmente estás atento, vas a poder encontrar respuestas distintas a las cosas. Cuando encuentras esa respuesta distinta, empieza tu proceso creativo, porque tienes alrededor de eso ideas, se te vienen cosas, compartes, apuntas, ¿sí? Y luego le vas plasmando esto, ¿no? Vas buscando la acción de esas ideas. Ahora, Arturo, en los niños y en los adolescentes, la creatividad todavía está a flor de piel. En los niños, bueno, sobre todo es parte, ¿no es cierto?, de su naturaleza. Pero ¿qué pasa con los adultos cuando la educación o cuando el sistema o la crianza mismo ha limitado mucho eso? Tú hablabas hace un ratito de ser creativos, y ser curiosos. Y a veces esa curiosidad es castigada, es limitada. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo los adultos podemos volver hacia ese lado que nos han cortado en muchos aspectos? El entorno definitivamente te ayuda desde niño, ¿sí? Decíamos hace un momento, todos somos creativos, pero el entorno, un niño que ha recibido un entorno hacia la creatividad va a tener mayores posibilidades de ser más creativo en su adolescencia y en su juventud, ¿sí? Y luego, lamentablemente, como tú bien dices, el sistema a veces interrumpe esa curiosidad y esa creatividad. Tú entras a un aula universitaria y el profesor dice, bueno, las cosas se hacen así y de esta forma y listo. Entonces el estudiante no tiene la posibilidad de decir, ¿y qué tal si intentamos esto? No, está estipulado y se lo maneja y este es el método y listo. Entonces no hay interacción. El proceso creativo sale y avanza por la interacción. Entonces, si es que el estudiante tiene interacción con sus otros compañeros y con el profesor, va a crear. Si no hay interacción, no va a crear. Lo mismo te pasa más adelante cuando estás en una organización. Si la organización no genera un ambiente de interacción, no hay proceso creativo, porque hay manuales, políticas y procedimientos, entonces sigamos eso, listo. Pero ojo, es la manera más fácil de mantener el sistema, ¿sí? Hacer que no creemos cosas diferentes. Muchas universidades y muchas organizaciones se van dando cuenta de esto y van rompiendo el paradigma y se van dando cuenta que hay que dar mayor libertad, que el proceso de educación y el proceso laboral se da con la interacción. Si queremos ser innovadores en la universidad, si queremos ser innovadores en las organizaciones, vamos a dejar un espacio y un ambiente para que esto se dé. Hemos hablado de la curiosidad y de la posibilidad, ¿no es cierto?, de generar estos ambientes que permitan eso. ¿Qué pasa con el miedo? Porque, claro, crear e innovar todavía o aplicar esa creatividad en estos procesos muchas veces genera una cuota de miedo, porque es el arriesgarte a algo que no sabes cuál va a ser el resultado. ¿Cómo manejar ese miedo? De nuevo, como dije hace un momento, la creatividad tenemos todos, ¿sí? El miedo también lo tenemos todos, ¿sí? Yo no creo que haya persona que antes de dar un paso no haya tenido miedo, ¿no es cierto?, para crear algo, para hacer algo diferente. El asunto del miedo es conducirlo o llevarlo hacia una energía positiva, hacia una actitud de acción, ¿sí? El miedo va a estar ahí. Si no hacemos algo con ese miedo, nos va a retener, va a ser un ancla, ¿no? Lo que se dice en programación neurolingüística, esto será un ancla que no te permitirá avanzar. Si tú tomas el miedo y lo transformas, ¿sí?, en energía, en entusiasmo, en horas para hacer cosas diferentes, tú vas a ir dando pasos y vas a ir logrando vencer el miedo. Tú puedes ser creativo y mantener el miedo. Finalmente son emociones que no las puedes detener. El miedo es una emoción, no la podemos hacer a un lado y decir, no voy a tener miedo. No, va a venir.
Porque además es biológico, ¿no? En sí, cada va a estar uno. asustado, va a tener miedo, va a tener ansiedad. O sea, son muchas las emociones alrededor del proceso creativo y de dar esos pasos, ¿no? De ser diferente también. Pero creo que justamente las personas que logran avanzar, no es que han vencido el miedo en su totalidad, saben cómo manejarlo. Hemos hablado de curiosidad, hemos hablado de miedo, dentro de esta primera fase, de la fase creativa. Vamos ahora un poquito a la fase de la implementación. Y nos decías, en esta fase, bueno, hay que ver qué recursos tengo, hacer como un diagnóstico de estos recursos, que es un poco lo que hemos venido mencionando. Luego empezar a ya hacer el diagnóstico para poder saber cómo voy a empezar a actuar. ¿Cómo se puede ir llevando a cabo ese proceso para llegar ya a la implementación como tal? De acuerdo. Creo que es fundamental el estructurarse, el apuntar, ¿no es cierto?, lo que pretendes, tu meta, y cuáles serán esas acciones posteriores. Si es que es un tema personal, de desarrollo personal, tú mismo tienes que ir llevando, si cabe el término, como una bitácora, ¿no?, de lo que te has planteado. Y a esto le llamamos autodisciplina. La autodisciplina te va a permitir que esa creatividad vaya tomando forma en lo personal. Y cuando ya hablas de un entorno, va a ser importante que tú empates con tu entorno. Y si tú propones algo, sepas cómo está eso funcionando a tu alrededor. Llámese compañeros, llámese universidad, familia, llámese entorno laboral, ¿sí? ¿Cómo está yendo la idea? Y discutirla. No es que me voy con lo que yo pretendo y arranco y termino. No, porque eso ya no hace sentido. El ir con tu idea sin lograr estos criterios de otras personas no va a ayudar, sobre todo si los quieres tener, ¿no?, de socios, de partners de tu idea, y salir adelante, como quien dice, en grupo, ¿sí? Una idea, una creación va a ser más fuerte si lo manejamos en grupo, lo manejamos en equipo, ¿sí? Y va a tener también más contraste. Porque las personas me dirán, oye, vamos bien, oye, replanteemos, afinemos, etcétera, ¿no? Entonces, hago este cuadro, genero esta interacción, y ya lo demás sería realmente acciones concretas, ¿sí? Para dejar de hablar, digamos, entre comillas, de solo creatividad o de solo innovación, ya tendrán que ser acciones concretas con resultados concretos. Esto que tú mencionas, tú hablabas de los compañeros, que puede ser el ámbito laboral, universitario, académico y demás, pero también en la familia resulta eso, y me parece que es bien importante, considerando, por ejemplo, los distintos momentos del ciclo vital de la familia. Supongamos tienes hijos adolescentes, ¿cómo vas empatando las metas de cada uno de los miembros de la familia hacia un propósito determinado? La familia, acordémonos que es la primera sociedad, ¿cierto? Y entonces en la familia se van formando también estos seres humanos creativos alrededor del contraste, alrededor del diálogo, alrededor del manejo también de las emociones, y quizás teniendo experiencias prácticas con el pensamiento creativo. Es decir, hagamos esto, intentemos esto, probemos esto. Y entonces entre todos generamos algo diferente y nos damos cuenta que sí es posible. O lo contrario, lo intentamos pero no funcionó. Pero ese intentar te da la pauta de que mañana tú vas a tener la posibilidad de equivocarte. Y que la creatividad no va a ser solo, le voy a pegar siempre, el 100% me va a ir siempre súper bien. No, todo lo contrario. Estamos hablando de seres humanos, de procesos humanos, y entonces tira bien una vez, tira mal otra vez, pero tienes que continuar. O sea, y perseverando vas a lograr ser más creativo, y la familia te va a cimentar esto. Y eso en la formación personal tiene también un impacto grande, porque tú hablas por ejemplo, de equivocaciones. Entonces eso implica aprender a tolerar la frustración, implica el aprender a ser receptivo también frente a lo que el otro me está diciendo, porque tú mencionabas ese feedback que el otro te puede recibir, y a veces el feedback que el otro me da no necesariamente me gusta, pero ¿cómo aprendo a ser receptivo, a valorar eso, no a mirarlo como una crítica, por ejemplo, sino más bien como una forma de empezar a reajustar o a hacer ese redireccionamiento? De acuerdo. Hoy por hoy está probado, ¿no es cierto, Elizabeth?, que la conciencia de las personas se sigue formando como hasta los 25 años. Y entonces, en el medio familiar, las personas van tomando conciencia, ¿no? Los hijos sobre todo, que es a quienes estamos formándoles, le estamos estructurando. Entonces, pasar errores, darnos cuenta de las cosas,
es un sufrir, ¿no es cierto?, para la familia y para los muchachos. Y me encierro en el cuarto porque no estoy de acuerdo. Puede ser una respuesta. Ok, es parte de este proceso creativo. Ok, quieres encerrarte, es tu decisión. Estamos buscando la manera de que el adolescente, los chicos, los hijos, crezcan también a partir de ese manejo de la frustración. Si yo le digo no te encierres, ven, sigamos y te sobreprotejo, no va a haber ese resultado de tolerar la frustración, tolerar un error. Van a tener que aprender en familia de esto, porque el día de mañana de ley van a tener que sufrirla, ¿sí? En la universidad, en la parte laboral, entonces en la familia empieza, ¿sí? Arturo, qué interesante todo lo que nos has ido mencionando. Hemos ido haciendo este recorrido, ¿no?, tan fundamental. Arturo nos ha aclarado aquellos aspectos en torno a la creatividad, la ejecución de esa creatividad, el poner en marcha ese proceso a través de la innovación justamente, y nos ha explicado paso a paso cómo se puede ir desarrollando ambos. Miren ustedes que eso no tiene una connotación solamente en el desarrollo de las personas, sino también en el desarrollo con la sociedad. Somos seres sociales y eso nos permite interactuar también con los demás. Arturo, muchas gracias por estar aquí, por habernos acompañado. Espero que no sea la primera y la única vez que vengas, sino las puertas de Psicolife están abiertas para ti. Muchas gracias por la invitación, estamos a las órdenes. Siempre hablar de las personas va a ser muy lindo y apasionante. Gracias Eduardo. Y a ustedes también, amigos televidentes, gracias por acompañarnos semana a semana en Psicolife. Espérenos, el próximo mes de febrero tenemos ya una nueva temática que estoy segura les va a gustar mucho. Acompáñenos y síganos a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook y de Instagram en Psicolife SC, y también pueden mirar este programa, remirarlo, aprenderlo y ponerlo en práctica también a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena, con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife,